favor. Y el otro personaje sería Robert Aitken. Estos dos personajes en realidad son los que realmente han ayudado ha ayudado a introducir estos pensamientos asiáticos a un mundo occidental. Por ejemplo, esta quizás no es tanto relacionado con el budismo, pero bueno, con la ecología, pero algo similar sí. Por ejemplo, cuando empiezo o cuando tiendo a quejarme sobre otros, y también recuerdo que esta karma, el concepto budismo, que es sin fin, y por eso no es que estos se van a volver, que a través de pensamientos o frases o sus trabajos de este señor en la ecología se están introduciendo estos pensamientos de budismo. Y antes, por favor, los diapositivos anteriores, sí, gracias, esta. Y esto sería una mirada hacia el budismo de buscar esta fuente teórica. Y ahora vamos a ver cuál es esta fuente teórica en el budismo, que lo podemos explicar en varias partes, y la primera parte sería sobre la parte de la limpieza, que la limpieza quiere decir una limpieza, por ejemplo, que he puesto aquí corazón, acción, seres y el conjunto. ¿Por qué eso? Eso es que tiene que ver con unos pasos que se explica el budismo. Es decir, primero se limpia, claro que se limpia también ese ambiente de fuera, pero más bien es un tipo de pensamiento muy desde el interior de cada uno. Es decir, que una persona se limpia primero su corazón o su mente, que cuando está limpio en su pensamiento, que no está pensando en estas negativas, en las cosas sucias, en sus acciones no van a revelar. Y por eso, al revés también, ¿no? Si primero tenemos ese corazoncito o la mente bastante limpia, se empiezan a actuar con no pureza, pero se acciona sin impurezas. Y es como pequeños pasos. Primero se limpian el interior, luego se van a revelar en las acciones, y si las personas en sus acciones no revelan estos malditos, entonces si todos se hacen así, aquí he puesto seres, porque no solamente es humano, ¿no? Sino también todo tipo de seres, porque luego vamos a hablar sobre esto también, que el ser es un concepto muy amplio, que no solamente es ser humano, de los animales, las plantas, hasta el aire, hasta, yo qué sé, rocas, cualquier objeto que están incluido aquí. Si esto es limpio, el conjunto lo he puesto en mayúscula, porque en el concepto de budismo tampoco es solamente este planeta, que es más que eso, ¿no? El conjunto en sí estaría limpio, y muchas veces claro que se puede dividir en tierras diferentes, por ejemplo, por ejemplo, este planeta, ¿no? Que como una tierra que estaría limpia si todo lo que se reside aquí es limpio desde el corazón. Pues más o menos esto es la ética de la ecología, más o menos desde el punto de vista del budismo. Y más adelante, por favor, en dos páginas más, y vamos a ver esta parte, que también está muy relacionado con la parte de la ecología, porque es la base del concepto de la ética ecológica del budismo, que viene de esta palabra clave, que es equidad. ¿Por qué equidad? Porque cómo se considera que todos los seres humanos no solamente son iguales, sino perfectamente uno es otro. Es que hay un concepto como más profundo, que se cree que todo este es un conjunto, este mundo en sí es un conjunto. Por eso, y dentro de este conjunto, cada uno va cambiando. Es como el rol no es nada estable. Por eso, como un ser humano no solamente es igual que ese perro, sino se intercambian.
es un concepto básico del ser humano que se creen que estos seres van cambiando, que hasta quizás no solo entre seres, sino entre otros seres, por ejemplo, fantasmas o los que, bueno, en diferentes tipos de seres se intercambian, o los pequeños dioses, lo llamamos, o los divinas también. Es decir que hay diferentes tipos que se van turnando, como hay esta base de pensamiento en este pensamiento de budista, ese de comer el animal es como comer un ser humano que antes era ser humano, que ahora tiene una forma de ser un perro o un animal. Y por eso el budismo prohíbe comer carne prácticamente a base de eso. Y vamos a ver que aquí hay una frase que he puesto en amarillo que dice los veganos en China, porque aquí quisiera contar como casi una anécdota, porque no es una anécdota, sino un concepto en China. Cuando una persona, cuando una persona se dice que no como carne, en China, simplemente una persona que dice yo soy vegetariano, no como carne, enseguida la gente lo que van a pensar es que eres budista. Es como se relaciona directamente. ¿Por qué? Porque en China otras creencias no permiten eso. Bueno, no tiene esta idea. Y como el budismo tiene este pensamiento de que el ser humano y el animal son iguales en el fondo, por eso no coma, y pues veganos. Y bueno, esa equidad también tiene que ver con equidad de experiencias. Equidad de experiencias quiere decir que tanto, por ejemplo, una persona si lo que tiene actualmente o su ambiente donde vive es que tiene que ver con lo que había hecho anteriormente. Y respecto a la ecología, por ejemplo, si una persona se empiezan a dar estas limpiezas desde dentro, desde su ambiente en sí, pues es como ese retorno, ese resultado que va a lograr en el futuro sería limpio. Es decir, lo limpio se limpia. Si una persona empieza a limpiar, va a tener algo limpio. Y eso es un resultado. Y se empiezan a ensuciar y va a tener un resultado ensuciado, tanto en su interior como en su ambiente. Y eso sería como, lo llamamos también equidad, ¿no? Que es como no hay nada injusto. Si se encuentra su ambiente o su tanto interior como afuera sucia, hay que buscarlo desde lo anterior que habíamos hecho. Algo así. Bien, entonces, ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es un poco sobre esta ética budista relacionada con la ética económica. En realidad, aquí si lo desarrollamos, hay mucho, por ejemplo, estos pensamientos de Webb, de Max Webb, sobre la ética de religión con el capitalismo. El budismo quizás también puede entrar un poco en este tema, pero no es lo que vamos a hablar. Siguiente, por favor. Que hoy lo que vamos a hablar un poco es sobre su ética de profesión y su ética de consumo, sobre todo para un individuo, para su familia. Esta ética, lo llamamos ética, pero en realidad sí que se relaciona, porque es ética de profesión. Por ejemplo, que puede ser las normas, ¿no?, que se siguen, pero también puede ser esa búsqueda de sentido de tal profesión. Primero es que como el budismo tiene esa idea de que todos los animales y los seres humanos somos iguales, y por eso está bastante casi prohibido trabajar en esos ámbitos, por ejemplo, de madanza, o tipo madanza o de cuero. Pero también hay excepciones, ¿no? Que si es para sobrevivir, si se está para ayudando a estos animales a disminuir la pena o disminuir su sufrimiento,
eso es bueno, porque depende siempre de la partida, del punto de partida de estas ideas. Y bueno, aparte de eso, esta ética de profesión podemos dividirlos en estos tres pequeños puntos, como la necesidad e interés económico y el significado final. Es decir, que cuando, bueno, uno busca esta necesidad de sobrevivencia y necesita un trabajo, y luego hay que ganar dinero para sobrevivir, ese interés económico, pero eso no es nada suficiente, porque siempre hay una pregunta, una inquietud al final de todo, que es el significado final, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es ese sentido de mi trabajo? Y esta pregunta se relaciona en todo proceso con esa búsqueda de profesión también, porque no es que quizás no budistas, sino su pensamiento en sí ya empiezan, es como intrínsecamente ya se empiezan a preguntar cuál es ese significado final de mi trabajo, si ayuda a mejorar a algo, o cuál es ese significado de esa mejora de algo. Pues no hace falta ni extender mucho, ¿no? Que se puede ganar mucho dinero, se puede mejorar la vida y siempre hay un porqué al final. Y eso pues forma parte de esta ética de profesión. Con esta pregunta de significado final, luego vamos a hablar sobre la ética familiar, que lo vamos a preguntar también. Bueno, lo vamos a relacionar también, que dejamos esta pequeña pregunta hasta la tercera parte. Y luego seguimos con la parte de ética de consumo. La ética de consumo en el budismo quizás es un poco diferente que algunas otras religiones, porque para el budismo, por ejemplo, bueno, hay cosas muy comunes, muy en común, y por ejemplo, primero se trabaja y hay que gastar, tiene que ahorrar una parte, y hay que tener como donante, como donar una parte también como para la beneficencia. Pero hay un concepto aquí, que es, en el budismo se cree que uno lo que disfruta es limitado. Bueno, no es limitado, pero si uno se disfruta demasiado, es como es como un círculo, si uno no lo cultiva, no, es como un banco, ¿no? Si no pone dinero y siempre empiezan a gastar, poco a poco se van a tener un agujero o un hueco en este tanque de ahorro, digo, ahorro de los recursos que uno puede dominar durante su vida. Y si uno malgasta demasiado estos recursos, se van a acabar todo súper temprano, porque se pierde ya estos recursos que vienen. En cambio, uno, claro que se puede hacer o acumular estos recursos a través de diferentes formas. Y este concepto también se relaciona con el de ecología anteriormente, porque, por ejemplo, uno malgasta muchísima agua. En el budismo se cree que aunque en tu zona hay mucha agua y el agua es barata, hay muchísima agua, ¿por qué no lo puedo malgastar? Pero se cree que esa agua que utilizas es parte del recurso de tu vida. Y no es que es barata, no es que hay muchísima, sino que estás malgastando el recurso de tu vida. Por eso, por ejemplo, cuando se acabe tu vida o cuando se acabe ese recurso, se termina tu vida. Y por eso, por ejemplo, no se puede perder la comida o no solo el agua, sino, por ejemplo, malgastar cualquier cosa. Es como la gente tiene este concepto muy fuerte de ahorro. Bueno, de ahorro o de apreciar o hacer, bueno, apreciar o hacer lo que es como utilizar las cosas hasta el máximo, porque si no es como no quiero malgastar este recurso y prefiero darle, quizás depende, ¿no? Depende de ese nivel de pensamiento, hay gente que prefiero dejar mis recursos a los demás si puedo, y hay gente que por lo menos puedo alargar ese tiempo de utilización de estos recursos.
Y bueno, son pensamientos de la gente y por eso, por ejemplo, para algunos monjes o para algunos creyentes que utilizan una ropa durante muchísimo tiempo porque es como no quieren más gastar nada si las cosas todavía se pueden. Y pues eso es un pensamiento también de su parte de consumo y tiene que ver con esta ética económica. Y finalmente vamos a hablar de esta palabra que se llama dana. Dana quiere decir donación y esta idea de donación no sé si se asemeja con otras quizás religiones, porque me parece que son muy similares, por lo menos a este respecto es muy similar que la riqueza, por ejemplo, bueno, no solamente la riqueza, ¿no? Cualquier tipo de riqueza, puede ser sabiduría, como una riqueza de sabiduría, ¿no? Cualquier riqueza vienen de la donación. Es decir, que si uno quiere ser sabio, hay que compartir conocimiento. Si uno quiere ser, por ejemplo, quiere tener una relación pues amorosa, pues limpia o como de buena calidad, hay que ser esa persona que realmente que una persona, por ejemplo, primero no traiga o cosas así, sino que uno tiene que ser limpia en este sentido para recibir una relación limpia. Y es un pensamiento de circulación. Y por eso como hay este pensamiento de recibir es a base de dar, por eso si lo relacionamos con la economía, siempre se cree que la riqueza, sobre todo la riqueza económica, el dinero vienen de una donación o no donación solamente a la institución, sino esa ayuda a los demás o esa idea de que quiero dar lo que vengo a los demás, es esa idea que ayuda a tener después, posteriormente, que ese amor o ese dinero o esa sabiduría vuelve a uno mismo. Es como, sí, es esta idea y la palabra se llama dana, que es de todo tipo y es como fundamental también en este budismo y afecta mucho en todo tipo de comportamientos por lo menos de los clientes, de los clientes y en realidad de muchos chinos también, porque hay muchos chinos que creen un poco en esto, pero también hay mucha gente que ya no, porque tampoco es una religión ahora como predominante en China. Vale, sí, el siguiente, por favor. Y sí, la tercera parte quisiera decir algo sobre la ética familiar. Que es la ética budista con la ética familiar, si hablamos de esto con chinos, lo van a encontrar bastante raro o incluso, sí, un poco extraño. ¿Por qué? Porque en China tiene esa idea de que la ética budista, bueno, perdón, el budismo es dejar la familia. Es decir, que ser budista muchas veces es alejarse de su familia, cortarse todas las relaciones con su familia. Por ejemplo, bueno, que serán, en budismo se llaman monjes o monjas. Tengo unas fotos, bueno, después hay fotos como la siguiente, por favor. La siguiente es una foto. Sí, estas serían monjas. Vemos que son chicas, pero sin pelo. Y ¿cómo distinguimos de un budista como monje y monja de otras personas? Pues vestido, pelo, y hay otros como indicadores, ¿no? Pero prácticamente ropa y pelo. Por ejemplo, y muchas veces, yo creo que para mí muchas veces no distingo si es monja o monje, porque la verdad es que sin pelo es muchas veces muy difícil de distinguir, la verdad. Bueno, sí, la siguiente foto son monjes. Sí.
por ejemplo, ¿no? Bueno, difícil yo creo. Bueno, y la ropa varían, pero de hombre y mujer no varían, pero varían según situaciones, eso sí. Y se ven que todos son gafas, bueno, solamente para esta foto, ¿no? Pero sí que hay mucha gente, bueno, mucha, hay un grupo, en realidad nada grande, pero según las propagandas o las noticias, se parece un grupo grande que después de la licenciatura, de máster, de doctorado, de haber logrado muchas cosas en su vida, que haber tenido un buen trabajo o, bueno, y luego dejó todo esto, empezó a ser monje, eh, que muchas veces la gente, bueno, en China se critica bastante sobre eso porque hay gente que no entiende ese por qué y creen que ellos después de haber estudiado por tantos años y han dejado, por ejemplo, habían científicos de, yo qué sé, ¿no? de algún aspecto muy específico y dejó esa investigación, empezó a ser monje y la gente cree una pérdida de recurso social, pero bueno, hay una pequeña tendencia de eso. Y respecto a estos monjes o monjas que han dejado su familia, que han cortado totalmente sus familiares, podemos volver a dos fotos anteriores. Sí, porque podemos ver esta ética familiar, que por qué se creen que el budismo no tiene nada que ver con la familia, porque para el budismo, si preguntamos constantemente ese significado final, relacionando con la otra pregunta de otro punto, ese porqué de mi trabajo, ese porqué de mi vida o de la economía, de esa equidad también, ¿no? Que por qué tengo lo que tengo o por qué estoy con lo que estoy haciendo, qué sentido tiene mi trabajo, y al final quizás mucha gente lo encuentra, no es que lo encuentra sin sentido, sino que empiezan a buscar la lógica que está por detrás. Y muchas veces es que en el budismo hay toda una filosofía que está por detrás de esta explicación a cómo es el mundo, que es similar a la ciencia moderna, como de física cuántica o estas cosas, que se asemeja. Pero hay que estudiarla y hay que practicar, porque no es una filosofía, una parte es una filosofía, pero otra parte es practicar. Entonces la gente necesita mucho tiempo para practicar en eso, y por eso hay mucha gente eligen a ser practicantes y poco a poco se empiezan a dejar, porque para ser practicantes se necesitan dejar lo que habían logrado, bueno, o dejar lo que les condenan. Y por eso empiezan a salir de este círculo y empiezan a ser monjes o monjas. Y bueno, los que se quedan en la familia normalmente también buscan fines diferentes que las familias normales, que son familias, por ejemplo, claro que las éticas son comunes, ¿no? Que es para muchos pensamientos antiguos también, por ejemplo, cómo se deben comportar, desempeñar sus papeles como miembros de las familias, tanto hijos como padre, madre, cómo se deben desempeñar, y hay unas normas que son comunes, supongo que casi en todo el mundo, ¿no? Que son comunes, pero bueno, sí, un poco eso serían para las familias conformadas según el pensamiento budismo, pero su fin nunca es varar hasta esta familia, es decir, la familia no es el fin final siempre es buscar el otro significado, y quizás en grupo o quizás más bien individualmente, porque se cree que aunque estamos en una familia, finalmente para buscar este significado uno tiene que ir a solas, que no tiene ese acompañamiento tampoco en el camino final. Y luego, respecto a eso, a esto de ir a solas, también tiene que ver con el tercer punto, que es las relaciones entre los familiares, porque en el budismo, por ejemplo, lo que se cree es que
Estas relaciones, por ejemplo, en el budismo nunca se cree que los hijos o las hijas es como, sí que son tesoros, ¿no? Son tesoros para los padres, pero también se creen que es una relación muchas veces de otras vidas, que a veces buenas, a veces no tan buenas, porque muchas veces el hijo o la hija es el dolor de cabeza durante toda su vida. Ese tesoro para esta persona es lo mejor de su vida, pero muchas veces si se pregunta realmente tampoco es lo mejor de su vida, ¿no? Así igual que, bueno, igual que la relación familiar, eso, si una persona realmente lo pregunta, dice, pues la gente dice que sufro, pero disfruto, ¿no? Eh, sí, pero según el budismo, lo que se cree es que esas personas que vienen muchas veces es para reclamar lo que les debías. Muchas veces es eso, por eso, como se cree en reencarnación, por eso tampoco se toma estas relaciones familiares como elementos tan bonitos, que aparte es como una cadena también de una cadena también que invite a una persona a ir a otro camino. Otro camino puede ser un camino que busca ese significado o un camino, por ejemplo, que pregunta ese por qué. Y por eso no se toma, bueno, no se toma la familia en sí como algo que, como se describe las novelas románticas, ¿no? Bien, pero si una persona no tiene otro remedio, ya está dentro de una familia, ya están casados, ya tienen hijos y obviamente tienen que desempeñar sus responsabilidades. Tampoco animan tanto a dejar su responsabilidad, por ejemplo, de ser padre o madre. Si el hijo tiene 8 años, tampoco van a ser monjes, ¿no? Porque eso no es lo que promueve, porque si eso es su destino, bueno, quizás como su destino, hay que acabarlo, ¿no? Hay que acabar esa responsabilidad. Pues eso es un poco sobre estas relaciones entre los familiares, y esa ética familiar lo dividimos en dos partes, ¿no? La familia corriente y los monjes y las monjas, que es otro mundo total, porque ahora todavía pueden tener visitas al ser monjes o monjas a su familia anterior, pero durante quizás un par de años volvió, pero cambió hasta su apellido, que al ser monje monja cambió sus apellidos y para, por ejemplo, para, bueno, décadas anteriores, ni volvían, que muchas veces, una vez a ser monje, ya se cortaban todo. Es que es una persona ya no existía para esa familia, que su camino es buscar ese camino de significado y ese camino de practicante, de buscar otro nivel de comprensión del mundo. Por eso, bueno, y eso es la situación anterior, y ahora se está cambiando un poco, adaptando a la situación de la sociedad moderna, porque todo es tan fácil. Los móviles también tienen muchos, ¿no? Algunos tienen móviles y es imposible no estar. Bueno, es como ya hay teléfonos también y sus familiares pueden saber el teléfono de templo donde está, entonces ya es más difícil cortar esa relación totalmente. Esa situación ya es diferente que hace 100 años, aunque esa tradición ya llevan 2000 años, aunque tampoco, bueno, hay evoluciones, pero tampoco hay tanta diferencia. Y al final, para terminar, tenemos otra foto, que es la siguiente, esta, que el Kung Fu tan famoso de China, en realidad los de Kung Fu que vienen de Shaolin. Shaolin es un templo, es nombre de un templo que ellos practicaban muy bien el Kung Fu. Todos son monjes, tienen que ser monjes budistas no para empezar a practicar el Shaolin, pero muchos Kung Fu real, los de nivel súper alto, solamente se enseñaban a los monjes, porque habían pues unos como también tienen esa ética para los practicantes de Kung Fu, porque
hay algunos que son tan mortales, estas acciones, que no se enseñaban a cualquier persona, solamente se enseñaban a alguien que tiene un nivel espiritual alto. Cuando llegue a un nivel espiritual alto, pueden empezar a aprender estas acciones porque pueden dañar a cualquier persona que a su lado. Kung Fu de este tipo sigue teniendo, así que pues sí hay, ¿no? Pero está todo muy en secreto. Y ahora, bueno, en fin, en China en general estos Kung Fu se enseña bastante. Pero para llegar a un nivel muy alto no es solamente un ejercicio de gimnasio, sino más bien un ejercicio espiritual, y es muy duro esta práctica espiritual también, que por ejemplo, solamente un punto, hay que cortarse todo de su familia, sin tener nada de relaciones con estas personas anteriores que tenía a su lado. Tipo eso, hay muchísimo, por ejemplo, no pueden pensar en el mal, lo que decíamos al principio sobre la ecología, ¿no? Esa limpieza desde el interior hasta afuera, etc. Esa práctica a nivel espiritual es lo más difícil. Y bueno, es que esta foto lo he puesto al final porque supongo que es algo que le interesa, porque es como al hablar de China siempre se piensa en el Kung Fu, ¿no? Pero es que en realidad se ve maravillosos, eso también lo considero, porque muchas veces un Kung Fu que se practica durante muchísimos años, sí que son maravillosos, pero esa práctica es súper dura, física y mental. Y eso en realidad tiene que ver con toda esta ética que anteriormente hemos mencionado de ese budismo, que ellos son profesionales en eso, ¿no? Que son los monjes. Bueno, hasta aquí. Y bueno, la última foto, la última diapositiva, por favor. Sí, y ya es el final de todo, y muchísimas gracias por su presencia. Y espero que haya sido algo, quizás algo interesante para ustedes. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos entonces el compartir que hemos tenido y pues de una vez voy comentando aquí. Rafael Ángel Cepeda nos comenta en el chat, dice: buenos días, interesante exposición sobre la ética budística y su influencia social. En Occidente hay desfiguración y escasez de sus prácticas tradicionales en sus instituciones religiosas y sociales. ¿Existe la posibilidad que pase lo mismo con el budismo? Sí, sí, que pudimos lo mismo, porque en China tuvimos una revolución cultural en la época 60 y 70 durante 10 años, y durante esos 10 años se destruían todo tipo de templos y se prohibían todo tipo de religiones durante esos 10 años, y ese daño fue muy fuerte, y ahora se empezaban a recuperar todo tipo de religión, pero la gente, por ejemplo, para algunas generaciones, la generación de los que ahora tienen 60, 70 años, durante su juventud no había nada de religión. Entonces es un poco difícil, ¿no?, recuperar eso. Y ahora el catolicismo, protestante también me parece, bueno, en fin, cristiano en general en China está cada vez más popular, sobre todo en las ciudades grandes, porque yo creo que algunos pensamientos corresponden con las necesidades de la gente. Por ejemplo, sí, por ejemplo, sobre esa, ¿cómo se llama? Como relación matrimonial, yo creo que los de cristianismo afectan positivamente a las jóvenes, a las parejas en China, mucho más que, no, quizás no mucho más, pero que funciona bastante bien en ciertos grupos, porque la tradicional en China muchas veces ya no funciona porque la gente no creía, y mucha gente no creía en ninguna región. La gran mayoría de los chinos no creían en las regiones, y si buscamos en las estadísticas es bastante curioso porque parece que China es un país muy religioso, ¿no? Que, por ejemplo, el budismo, taoísmo, etcétera, pero en realidad la gran mayoría de la gente son ateos. Y
sátiras. Bien, y eso también existe lo mismo, ¿no? Y me parece hay un punto interesante que dicen que en el occidente pensamientos occidentales, orientales, como el budismo, como el taoísmo, se empiezan a tener brotes entre quizás la generación joven, o que están buscando otras explicaciones. Y en cambio, en Asia se están buscando explicaciones a las regiones occidentales. Y me parece bonito estas fusiones, porque quizás desde la tradición solamente de una sola cultura, quizás la gente lo que es como ven demasiados defectos, ¿no? de lo propio, y a veces se encuentra más bonito en otras. Y luego si se puede mezclar, quizás se encuentra la respuesta para cada uno. No sé, es un comentario, pero es lo que he observado, ¿no? Hasta ahora. Bien, gracias. Walter Spencer nos comenta que para los científicos existe la energía. ¿Cuál es la concepción desde la ética filosófica del budismo con respecto a ese concepto de energía? El concepto de energía es que justamente en el budismo se creen que son vibraciones, que son totalmente vibraciones para todo. Por ejemplo, un ser humano, bueno, eso supongo en Occidente también se creen bastante, ¿no? Que cada uno tiene ciertas ondas de vibración, y en el budismo también. Y justamente me parece que en unas líneas de investigación en China se investiga mucho estas físicas cuánticas con el budismo, lo que se creía, por ejemplo, que uno cuando empiezan, no decir, sino empiezan a pensar algo, ya empiezan a tener una vibración, y esa vibración ya empiezan a funcionar y puede tener un efecto ajeno. Y como ahora con la física cuántica hay pruebas, y en China los científicos se están colaborando con muchos monjes, sobre monjes de alto nivel, los practicantes, y a ver cómo se puede, por ejemplo, cómo se puede tener resultados según, bueno, siguiendo los pasos o la metodología científica, a probar estos pensamientos budistas. Por ejemplo, lo que hemos mencionado anteriormente, de esa limpieza desde el corazón, que uno piensa, empiezan a limpiarse desde el interior y luego de afuera se empiezan a funcionar. Me parece que, por ejemplo, hay un experimento de un científico japonés sobre el agua, el secreto del agua, que cuando hablamos al agua, un vaso de agua, si le decimos palabras bonitas, y luego cuando se empieza a hacer hielo, que tiene estas flores en ese hielo más bonito, y si le estamos diciendo malditas, cuando se hace hielo, esa flor está muy fea. Hay un experimento que si buscamos, me parece que se llama Secreto del Agua. Este tipo de experimentos me parece que es como están probando este tipo de energía que existen, ¿no? Y en realidad en budismo es como todo es energía, y por eso decimos que ese conjunto como el mundo en conjunto, y todo lo que hay, lo que dentro, es un tipo de energía que se interconecta uno con el otro. Sí. Bien, ahí me parece interesante. Yo cuando escuchaba de esa parte de la limpieza y de esa relación corazón-acción, seres, conjunto, me acordaba de la frase del autor francés Marcel Proust, que dice: nada ha cambiado, solo yo he cambiado, luego todo ha cambiado. Que me parece que es muy importante en ese sentido, que entender que cuando queremos hacer un cambio, que cuando se quiere generar un cambio, hay que arrancar por dentro, porque lo de afuera no lo puede cambiar una sola persona. Y en ese mismo sentido también, dentro del pensamiento cristiano, en general, católico, protestante, o bueno, de la expresión que sea, hay un dicho muy conocido ahí al respecto, y es que de la abundancia del corazón se expresa la lengua, que me parece que también está muy relacionado con lo que estábamos ahí comentando. Eh, También, bueno, después de esa pregunta de Walter Spencer, Rafael Ángel nos pregunta
qué actores y personajes latinos u occidentales han influido en la cultura china. Tal vez en relación con lo que se señalaba ahorita acerca, por ejemplo, de la influencia del matrimonio, del pensamiento de matrimonio occidental que ha empezado a permear en las parejas orientales jóvenes. Ah, sí. Bueno, ahora voy a ver los nombres de los autores porque justamente tengo los libros al lado, pero no sé su nombre en español. Sí, por ejemplo, aquí lo que tengo en casa es de Debbie Pearl. A ver, lo escribo aquí porque no solo yo lo leo, sino que tengo alumnas universitarias que cuando hablo de estos libros y ellos lo conocen enseguida. Y por ejemplo, Gary Chapman, este libro es súper famoso en chino, las 5 lenguas de amor, algo así, y no solo como la gente no lo consideran como, me parece que es como misionero, sí, me parece que es un misionero, pero la gente no lo toma como misionero, sino lo toman como un psicólogo, como cualquier psicólogo que da consejos. Y muchos, yo creo que muchos misioneros que explican eso y en China solamente lo consideran como alguien que dan consejos a la vida cotidiana. Y por eso esa influencia religiosa es silenciosa, ¿no? Que muchas veces poco a poco la gente empieza a creer Claro. en lo que están explicando. Y me parece bien porque, por ejemplo, mis alumnos, hay alumnos míos que empiezan a leer estos libros y encuentran a ver creyentes cristianos que realmente viven mucho mejor o viven más feliz, por lo menos, que los que no creen nada. Que por lo menos esas éticas matrimoniales les han ayudado a ser mejores miembros familiares. Y muchas veces la gente prefiere sacar estos puntos positivos por lo menos de esa religión, y algunos se convierten en cristianos y muchos no. Y me parece, y estos libros también recomendamos, por ejemplo, personalmente también recomiendo a mis amigos o conocidos ateos, porque realmente funciona. Y me parece que si haya más gente que son creyentes o hay más gente que creen en estos pensamientos, menos problemas familiares habrán, ¿no? Que muchas veces es simplemente que no falta una educación de este tipo. Claro, claro. Al respecto también, acerca de esa creencia, nos pregunta Álvaro Amezquita, ¿a qué se puede deber ese ateísmo teniendo en cuenta la fuerza del budismo en la cultura oriental? Eh, Ahí, antes de que responda, me parece que yo podría aventurarme un poco desde mi conocimiento al respecto, en que el budismo, más que llevar a la persona a una religiosidad, lo llevas a una espiritualidad. Entonces, pues bueno, si quiere pertenecer a la religión y a las creencias particulares y convertirse en monje, pues puede hacerlo. Pero eh, quien se acerca al budismo también es libre de tener una creencia diferente, porque en ese sentido el budismo es más como una filosofía de vida. Sí, sí, yo creo que sí que tiene mucha razón en eso. Es que en China ese ateo, tantos ateos, exactamente tiene que ver con estas, no solo budismo, sino esta estructura de los pensamientos de China. En general, en Asia también es un poco similar. Bueno, Japón, Corea, un poco similar. Por ejemplo, el confucianismo en Occidente se considera como una religión.
pero en China nunca se han considerado como una religión. Es simplemente un pensamiento que logró ese dominio en la sociedad, que los emperadores empezaban a utilizar este pensamiento, pero nadie lo consideraba como religión. Y por eso estos pensamientos están en la sangre de la gente, pero no lo creen. Y no hay rituales. Bueno, algunos rituales que ya es parte de todas las tradiciones, festivales, y quizás la gente ya no lo nota. Y como no son practicantes cada día y muchas veces no hay esa parte de obligación. Antes había unas obligaciones, por ejemplo, cómo se debe portarse un miembro familiar, pero ahora eso se están perdiendo. Y como en China no hay, por ejemplo, ese dominante, no es el budismo, nunca es el budismo, siempre es el confucianismo. Porque el budismo, como la gente tenía que salir de su familia, desde la clase ¿cómo se llama? La clase dominante, los líderes, los emperadores anteriormente, no animaban tanto a la gente. No es que no animaban, la gente personalmente tampoco podía una vida sola, sin nadie. La mayoría de la gente es que no soportaba eso. Entonces los monjes solamente ocupaban muy poco porcentaje de la población. Y aparte de eso, muchos monjes no trabajaban en campo. Ahora, después de un tiempo, sí, pero la mayoría de esos vivían de donación. Y claro, la sociedad no van a animar eso, ¿no? Que no desempeñaba esos trabajos en producción. Y por eso esa población es poca. Eso por una parte. Y por otra parte es que el budismo ahora en China, para los creyentes, quizás esos creyentes que no sean monjes, tampoco es un creyente, no son creyentes con asociaciones, con grupos muy fijados. Muchas veces son practicantes en casa, que uno practica simplemente en su casa sin que nadie lo sepan. Hay un tipo de ritual al ser budista, como bautizo para el cristianismo, pero es formal. Es que una vez al ser budista, que después de este como bautizo, por ejemplo, como un creyente en casa, normalmente ya dejan de creer en otras religiones, o al ser monje, por ejemplo, ya es más estricto. Es como has elegido este camino. No es que el cristianismo no tiene razón, no es que el taoísmo no está bien, pero has elegido este camino y tienes que seguirlo. Y no van a cambiar. Pero un chino normal y corriente cree en una combinación de estos pensamientos, porque ese de ser budismo tampoco tiene unos rituales tan estrictos, y todos estos pensamientos afluyen en la vida cotidiana. Por ejemplo, mucha gente cree en este círculo, por ejemplo, si doy un bien, recibiré un bien. Estos pensamientos están arraigados en el pensamiento de la gente, pero si le preguntas si es budista, no lo van a reconocer. Y quizás por eso, como ha comentado Néstor, que es influencia del pensamiento, pero no es como en religión. Por eso es como hay tantos ateos, la gente se consideran también como ateos. Y otra parte es que tiene que ver también con esa revolución cultural, que está muy en contra de todo tipo de creencia como no científica, digamos, que todo no se puede explicar por la ciencia. ¿Cómo se llama? Es como La como una mitología, tal película. vez. Sí, Sí, como como mitología. Ajá. Sí, por eso la gente es como lo rechazan como algo muy atrasado. Listo, vale. Nos quedan 5 minutos del tiempo programado. Tenemos otras dos preguntas, entonces vamos a revisarlas, Sí, pues también como para respetar el tiempo y que podamos tomar ese reposo entre una conferencia y la siguiente. Entonces, Alonso Arévalo nos comenta que en la cultura occidental, nosotros tenemos la creencia de que el budismo mezcla la espiritualidad con las artes marciales. Entonces nos cuestiona si esto es cierto, si es válido, y si es así,
por qué se genera esta relación entre espiritualidad y artes marciales, entre otras porque nosotros también pensamos que las artes marciales son violentas, son agresivas. Sí, sí. No siempre se mezcla. Es que solamente en una rama del budista se mezcla. Por ejemplo, este de Shaolin, ellos sí que practicaban mucho físico, pero el resto, muchas veces tenemos el budismo Zen, que es solamente meditación, puramente meditación. Y son, no digamos que son débiles, pero nada fuertes como los que practican Kung Fu. Y ¿por qué tiene esta relación? Porque se creían que la persona que atrajo el budismo desde la India, el Zen, decían que hay que fortalecer también ese cuerpo y empezaban a enseñar Kung Fu. Kung Fu a un grupo, a Shaolin, a ese templo. Y por eso hay esta escuela escuela en el sentido de la corriente de budismo que practicaban el Kung Fu. Es violento, pero sí es violento, pero más bien es para como un tipo de ejercicio físico para fortalecer la mental. Es como un auxiliar para fortalecer final de dañar a nadie. Y es un poco eso, ¿no? Pero final, por eso decimos, ¿no?, que hay ciertos Kung Fu que nos enseñan, si es mortal, nos enseñan a los que no tienen una mente, por ejemplo, que no piensan en lo bien. Listo, vale, gracias. Sí, sí, efectivamente, de pronto ahí tal vez, no sé, un referente que nosotros tengamos en aspecto es una película, yo sé que es un poco burda la relación, pero es interesante, que es la película, ay, ahora se me olvidó el nombre, que hubo una versión en 2010 con, también se me olvidó el nombre del actor, por Dios, Como Jackie Chan. en la que un niño afrodescendiente norteamericano va a vivir a China, pues por un proceso de matoneo, finalmente le enseñan Kung Fu, pero siempre está orientado a que no es una forma de agresión al otro, y de hecho ahí Jackie Chan lo maneja, él nunca golpea, él se defiende y evita que lo golpeen. Gracias, Karate Kid es la película. Bueno, pasemos a la segunda pregunta porque ya estamos en los últimos momentos. Dice, para muchos de nosotros en ciencia, Dios es un invento del hombre para dar respuesta a algo que no se puede explicar, dice Walter Spencer. ¿Qué postura se tiene desde la filosofía budista o desde tu postura frente a la Para existencia de dar Dios? respuesta que no se puede explicar. Yo creo que Dios es un invento del hombre para dar respuesta a algo que no se puede explicar. Vale, sí, yo creo que el budismo no cree en eso. Bueno, tampoco lo puedo confirmar así, ¿no? Que sí, no, pero yo creo que desde el punto de budismo, lo que conocemos es tan limitado, es que uno tiene que conocer más. Es como en muchos libros religiosos, tanto cristianos como budismos, están explicando muchas cosas. Si la gente cree que es una invención simplemente porque no pueden, su comprensión no puede llegar a ese nivel. Es decir, no conviten, no convalidan. No es porque esa es invención, sino es que yo estoy aquí y no lo puedo entender. Por ejemplo, una hormiga que vive en el suelo, yo le explico que hay, por ejemplo, hay grifo, hay agua desde el grifo, es impensable para esta hormiga que sale agua desde el grifo, porque en su mente agua está en el suelo. Y yo creo que pasa algo así similar con muchas explicaciones religiosas o sabidurías antiguas, ¿no? El problema es nuestro, es que nosotros tan limitados no lo podemos comprender y decimos que lo que no comprendo es invención. Yo creo que muchas veces para el budismo quizás también es un poco de eso. Sí. Claro, ahí también hay que tener en cuenta que si mi interpretación no es errada, el budismo como tal no tiene una creencia en un Dios, en un ser trascendental,
No, ¿cierto? no. Sino que Ajá. realmente pues es precisamente por eso decía que era como una filosofía de vida, como una forma, un estilo de vida, una serie de pensamientos relacionados con el vivir bien, con el vivir de buena manera y no una creencia con el superior. Por eso, de una u otra manera, pues la filosofía budista realmente no tiene frente a la existencia de Dios, me parece a mí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues eso, eh, otras creencias sí tienen unos dioses específicos. Realmente hasta donde tengo entendido, Buda no es un dios, sino es una persona que alcanzó el nivel de la iluminación, pero, pero no es ese ser superior con, digámoslo de esta manera, con superpoderes que está por encima de todos los seres humanos, sino que realmente ellos, pues lo que tienen es un proceso diferente de pensamiento. Sí, pero es que muchas veces esta, por ejemplo, para el budismo, primero no solamente es un pensamiento, sino también práctica. Es que muchos de sus pensamientos uno no lo puede comprender si no lo practica siguiendo los pasos de meditación, que esa sabiduría muchas veces solamente se logra a través de la meditación o a través de el Kung Fu es una forma, lo consideramos una forma de meditación activa. Y es que sin la práctica uno no lo puede comprender. Y eso por una parte. Por otra parte, ese concepto o ese nombre quizás no se denomina como Dios, pero muchas veces lo que se describe es la misma cosa. Quizás en cristianismo lo que se denomina Dios, en budismo es otro, quizás no concepto, pero otro nombre para describirlo. Entonces, no sé si realmente hay tanta diferencia, hay diferencia, pero quizás al respecto a eso no es tan diferente tampoco. Bueno, muchas gracias, Shao, por compartir este espacio, por compartir estos pensamientos. Pues ya ahí Walter Spencer complementa su postura ahí planteando que a la hormiga, en el ejemplo de la hormiga, yo la puedo comprender porque puedo contrastar su comportamiento animal. Entonces, pues evidentemente ahí también hay una serie de elementos relacionados con la forma y con la perspectiva que se tiene al respecto. Nuevamente, le agradecemos a Mo Shao por todo este proceso. Walter Spencer ahí también dice gracias por esta discusión tan interesante. Nidia Yadira pregunta si esta grabación la podemos tener. Tengo entendido que dentro de las memorias que se van a entregar como asistentes virtuales están las grabaciones de las sesiones. Muchas gracias a Moshao por esto, por acercar estas culturas y a los asistentes por la escucha y la participación, porque hace parte de esta construcción. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por su tiempo y su presencia. Gracias. Bien, entonces nos despedimos entonces. Muchas gracias por su participación y los invitamos a seguir participando de otras ponencias que se van a llevar a cabo el día de hoy en el marco de este tercer Congreso Internacional de Ciencia, Ética y Educación y por supuesto invitadísimos a las 6 de la tarde a la ponencia de cierre. Que tengan un buen resto de día. Igualmente, gracias de nuevo. Chao, chao.